la fuerza de la palabra. Una meditación que vamos a compartir esta noche entre todos para acercarnos al misterio, a la belleza, a la elegancia, al poder, a la fuerza de la palabra. Del Evangelio según San Juan. En el principio existía la palabra, y la palabra se dirigía a Dios, y la palabra era Dios. En el principio se dirigía a Dios. Por ella todo se hizo. Sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. Ella contenía la vida, y esa vida era la luz del hombre, y la luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la han comprendido. En el mundo estuvo, y aunque el mundo se hizo por medio de ella, el mundo no la conoció. Vino a su casa, pero los suyos no la recibieron. Pero a los que la recibieron, los hizo capaces de ser hijos de Dios. Y estos no nacen de la carne humana, ni por impulso del deseo del varón, sino que nacen de Dios. Y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria, gloria de Hijo único del Padre, lleno de amor y fidelidad. Porque de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque el régimen de la ley se nos dio por medio de Moisés, pero el del amor y la fidelidad se hizo realidad en Jesús el Cristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. Su Hijo único, que es Dios y está en el seno del Padre, nos lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Este bellísimo texto que acabo de proclamar es el prólogo del Evangelio según San Juan. En algunas ocasiones se ha llegado a manifestar que el prólogo del Evangelio según San Juan, el himno del Logos, después les hablo de eso, podría haber sido quizá un himno de la primera comunidad cristiana, que el autor del cuarto evangelio, a quien llamamos Juan, lo tomó para ponerlo al comienzo de su evangelio, al comienzo de su relato. Sin embargo, hay una realidad en el prólogo de San Juan que llama mucho la atención, y es que el prólogo de San Juan no es como un himno que en su momento cantaba o recitaba la comunidad cristiana y que después viene un relato evangélico que está diciendo otras cosas relacionadas con Jesús, pero otras cosas. En verdad, cuando uno se acerca al prólogo de San Juan, el prólogo es una síntesis del Evangelio.
que te está contando el Evangelio antes de comenzar el Evangelio. A quienes les guste la ópera, recordarán que la mayoría de las óperas tiene una obertura. La obertura es una pieza musical que toca la orquesta antes de que comience la ópera. Por ejemplo, en La Traviata de Giuseppe Verdi, y en la cual es clarísimo. Y lo que hace el músico es que en esa obertura, que es una introducción hecha por la orquesta, suenan ya las melodías y los compases de lo que después cantarán la soprano, el tenor, el barítono o el coro a lo largo de la ópera. Lo mismo pasa con el prólogo de San Juan, y es que los grandes temas que luego se van a desarrollar en los 21 capítulos del Evangelio están como a manera de síntesis en ese prólogo. Algo similar sucede en la primera carta del apóstol San Juan. Más tarde haré referencia a él, pero la primera carta del apóstol San Juan también tiene un prólogo. Y el prólogo de la primera carta del apóstol San Juan también habla de la palabra y también nos refiere la realidad de la palabra que después va a desarrollar en la carta para decirnos lo que esa palabra ha producido en nosotros y a lo que nos llama esa palabra que nosotros hemos podido conocer. Yo los invito en este mes de la palabra de Dios, el mes de septiembre, yo les invito hoy a una contemplación de la palabra. Es curioso, pero este texto tan bello que es la introducción al Evangelio según San Juan, se lee muy pocas veces en las iglesias. En verdad, se lee una vez al año, únicamente. A mí me da mucho pesar eso, porque el prólogo de San Juan es una hermosura, es una belleza. Y resulta que solo lo leemos una vez. Y mucha gente se lo pierde porque está en guayabada. Me explico. El prólogo de San Juan se lee, se proclama en la misa del día del 25 de diciembre. Cuando la gente está pasando lo de la noche anterior. El día 25 de diciembre, que comienza el 24 por la tarde, a las 6 de la tarde más o menos, el día 25 de diciembre, la fiesta de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, tiene 4 misas distintas, con cuatro evangelios diferentes. Primero que todo está la misa de la vigilia, que se celebra hacia las 6 de la tarde del 24 de diciembre. Y el evangelio que se proclama es Mateo. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue de la siguiente manera. María estaba encinta y resultó que estaba prometida a un hombre llamado José. Es el relato del Emanuel, el Dios con nosotros. Luego viene la misa de medianoche, la que nosotros llamamos de manera coloquial la misa de gallo, en la cual el texto que se proclama es el nacimiento de Jesús en un pesebre con el relato del anuncio a los pastores, que eso está tomado del Evangelio de Lucas. Al amanecer se celebra la misa de la aurora, en la cual también se proclama el Evangelio de Lucas, pero la parte en la que se narra la visita de los pastores y cómo María guarda todo en su corazón. Y por último está la misa del día, que se celebra más o menos a partir de las 8 o 9 de la mañana y es la que se le celebra durante el día 25 de diciembre. Y el texto es el prólogo de San Juan. Solo una vez en el año se proclama.
Y resulta que todo el prólogo, nos está contando el secreto no solo de nuestra fe, sino el secreto de la humanidad, el secreto de la vida y aún más el secreto del misterio, el milagro y la maravilla del ser. Yo espero llevarlos hoy con la ayuda del Evangelio según San Juan, del prólogo. Yo espero llevarlos a la admiración, al gozo, al asombro de la maravilla de lo que es la palabra, la obra de la palabra, y de lo que la palabra ha hecho no solo en nosotros, sino lo que ha hecho siempre, porque nada de lo que existe se ha hecho sin la palabra, porque todo fue hecho por ella. Así pues, la fuerza de la palabra. Comencemos. Lo primero que tenemos que decir cuando hablamos de la palabra es: admírense que tenemos un Dios que habla. Ustedes se han dado cuenta que normalmente solemos entender la relación con Dios al revés. El ser humano suele entender la relación con Dios de manera ascendente, a la manera de la Torre de Babel. El ser humano se pasa la existencia construyendo torres de Babel. La Torre de Babel es una manera como el ser humano intenta subir a lo inaccesible. Lo inaccesible es esa realidad sublime, majestuosa, inmensa, llena de poder y maravilla que es lo divino. Le podemos dar montones de nombres porque a lo largo de las edades y de la historia, la humanidad ha llamado esa realidad atractiva y maravillosa, al mismo tiempo desconocida y poderosa, al mismo tiempo fascinante y terrible, la ha llamado con diferentes nombres. Pero el sueño de la humanidad es subir, ascender, lograr llegar a un Dios silente, es decir, a un Dios callado. Los dioses de las culturas no hablan, no se comunican con el hombre. Es el hombre el que quiere llevarle su mensaje. Óyeme, escúchame, ten piedad de mí, arréglame, sáname, organízame. El hombre lanza sus ideas, quiere conocer lo que no conoce, quiere ver lo que no ve, quiere tocar lo que no puede tocar, quiere alcanzar lo que no puede alcanzar. Es un camino de su vida. Cuando una persona te pregunta ¿cómo sé que Dios existe?, lo que está pidiendo es una escalera para subir a lo que no puede comprender. Quiere ascender. Y resulta que el Dios que se nos reveló en Jesucristo es al revés. No es el Dios que pide que subas, sino que es el Dios que baja y que toma la iniciativa de encontrarse contigo. No es que Él te busque, no es que tú lo buscas, es que Él te busca a ti. No es que tú tomas la iniciativa de conocerlo, es que Él se quiere dar a conocer. No es que tú aspiras a verlo, sino que Él se quiere dejar ver. No es que tú anhelas con algún día poder tocarlo, sino que Él se quiere dejar tocar por ti. Es el camino de descenso. Ese camino de descenso te lo dice también San Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 2, en el himno de la kenosis. Cristo, a pesar de su condición divina, no se aferró a su categoría de Dios.
Al contrario, se despojó de su rango y se abajó, se anonadó, se hizo nada para tocar la humanidad, haciéndose un hombre cualquiera, pasando por un hombre cualquiera, hasta volverse un esclavo, hasta llegar a la muerte, y una muerte de cruz. Es el relato de un descenso. Ese relato de un descenso de Pablo en la carta a los Filipenses lo dice San Juan en el prólogo en una frase: y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ha venido a vivir con nosotros. La imagen a pie de letra de Juan es todavía más impactante. La expresión a la que estamos más acostumbrados, que es la que acabo de decir, y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros, es una manera de decirlo en nuestro lenguaje de una forma más asequible. Pero al pie de letra de Juan sería lo siguiente: y la palabra se hizo carne y puso su tienda en medio de nosotros. Es como si la humanidad fuera un campamento. ¿Qué recuerdo les trae a ustedes la imagen del campamento? El caminar del pueblo de Israel por el desierto, cuando salen liberados de Egipto, y mientras van por el desierto hay una tienda, y esa tienda es el lugar donde Moisés se encuentra con Dios cara a cara y habla con Dios cara a cara como un hombre con su amigo. Y cuando Moisés salía en dirección a la tienda del encuentro, todo el pueblo salía a la puerta de sus tiendas, y entonces la nube descendía y se sentía la presencia de Dios. Pues muy bien, eso es Jesucristo. Jesucristo es la tienda del encuentro en mitad del campamento, donde el hombre puede hablar con Dios cara a cara como se habla con un amigo. Eso es el Dios que habla. El Dios que habla es el Dios que tiene palabra, no es un Dios silencioso. No es la humanidad la que tiene voz, todo lo contrario, tenemos voz porque Dios tiene voz y nos ha comunicado la voz. Hay un salmo en la Biblia que dice lo siguiente: tu luz nos hace ver la luz. Nosotros podemos ver, no solo porque tenemos ojos, los cuales no nos los dimos nosotros a nosotros mismos. Nosotros podemos ver porque hay un milagro, y ese milagro es la luz. Y todo comienza con un punto de luz. Y por eso podemos ver, porque la luz nos hace ver la luz. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, ustedes recordarán que hay una escena muy conmovedora, que es cuando Jesús está sanando a Pedro. Y entonces, para sanar al que 3 veces negó, Jesús le pide 3 declaraciones de amor. Simón, hijo de Juan, ¿tú me amas más que estos? Y Pedro responde: Señor, tú sabes que te quiero. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y si ustedes se fijan bien, lo que en el fondo está diciendo Pedro es lo siguiente: porque tú sabes, porque tú me conoces, yo puedo quererte. Y en Juan, el verbo conocer, el verbo saber, es al mismo tiempo el verbo amar. Y no les extrañe,
Porque resulta que en Dios a la larga todos los verbos confluyen en un solo verbo. Dios habla porque ama, Dios crea porque ama, Dios da la vida porque ama, Dios da la luz porque ama. Todo en Dios es amor. Y Dios conoce porque ama. Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. ¿Y por qué las conoce? Porque las ama. Tú lo sabes todo, tú me sabes. Y como tú me conoces y tú me sabes, por eso te puedo amar. Tu luz me hace ver la luz, tu amor me permite amar. Si tú no amaras, yo no podría amar. Si tú no me dieras la luz, yo no podría ver la luz. Si tú no fueras palabra, yo no tendría palabra. El Dios que habla es la palabra que habla, de la cual viene el hecho de que el mundo pueda hablar, de que nosotros podamos hablar. El hablar no es nuestra invención. El hablar, la palabra, es el ser de Dios. Recuerden ustedes lo que nos dice el prólogo. En el principio era la palabra, y la palabra iba, se dirigía, se movía hacia Dios, y la palabra era Dios. Dios es palabra. La palabra no es nuestra, la palabra la hemos recibido, porque todos los que en Él hemos creído hemos recibido el ser hijos de Dios. Y quien recibe el ser hijo de Dios recibe lo que Dios le da, y lo que Dios le da es la palabra, la capacidad de hablar. Pero miren otras características del Dios que habla, y que además es una realidad muy bella. Si ustedes algún día quieren hacer una exploración bonita en las Sagradas Escrituras, lo pueden ver en los Salmos, en los profetas, evidentemente en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Ustedes se darán cuenta de todo lo que Dios hace, que a Él le sale absolutamente natural. Dios habla, pero además de eso Dios mira. Dios fija sus ojos en nosotros. Dios nos contempla, Dios nos cuida con sus ojos, como a las niñas de sus ojos, dice la Sagrada Escritura. Dios tiene su mirada constantemente contemplándonos. Hay un relato muy lindo en el libro del Génesis, entre tantos que hablan de la mirada de Dios. Hay un relato muy lindo en el libro del Génesis cuando Sara despide a Agar, la esclava, con su hijo Ismael, y los envía al desierto. Y cuando van caminando por el desierto, Ismael ya no da más, ya no puede más Ismael. Y Agar no es capaz de ver morir al niño. Entonces lo deja a lo lejos y ella se distancia para no ver la muerte del niño y prepararse ella para su muerte. Pero entonces Dios interviene, porque dice el texto que escuchó el llanto del niño, porque Dios escucha. Y entonces Dios le muestra una fuente, y el niño no muere y Agar no muere. Y entonces dice el texto que ella llamó a aquel lugar el lugar donde Dios ve. Todavía hoy se llama el lugar donde Dios ve. ¿Y cómo se llama el monte donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac? Pero justo en el momento en que lo iba a degollar, el ángel del Señor le dijo que se detuviera, porque lo que quería el Señor era obediencia únicamente.
se llama el monte donde el Señor ve. Y todavía hoy en día, dice el texto, se le conoce como el monte donde el Señor ve. El Dios que habla es el Dios que mira, pero al mismo tiempo es el Dios que escucha el llanto de un niño. Y cuando sale al encuentro de Moisés en la zarza ardiente, le dirá: he escuchado el clamor de mi pueblo oprimido en Egipto y he visto su sufrimiento. Escuchar y ver. El Dios que habla es el Dios que ve. El Dios que habla es el Dios que escucha. El Dios que habla, el Dios que ve y el Dios que escucha al mismo tiempo tiene sabor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Pero cuando estoy contigo es como si me saciara de manjares exquisitos, la boca me sabe a enjundia y manteca. Así de sabroso es el Señor. Es muy rico el Señor mira, el Señor escucha, el Señor habla, el Señor se deja saborear, porque el Señor es como un panal de miel al paladar. Y el Señor se deja tocar. Prólogo de la primera carta del apóstol San Juan. Lo que existía desde el principio. ¿Qué es lo que existía desde el principio? Nos lo dijo en el prólogo del Evangelio, la palabra. Lo que existía desde el principio, lo que oímos, lo que vieron nuestros ojos, lo que contemplamos, lo que palparon nuestras manos. Hablamos de la palabra que es la vida que se nos mostró, porque nosotros la vimos y damos testimonio y anunciamos la vida eterna, la que estaba mirando al Padre y se manifestó a nosotros. Pues eso que vimos y oímos es lo que anunciamos. Miren qué bonito. Es lo que vimos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que palpamos. ¿Se dan cuenta ustedes de lo sensible que es Dios? Ese Dios que se deja sentir. Todos los verbos que hablan a la humanidad del contacto real con una persona son los verbos que se utilizan para hablar de Dios que sale a nuestro encuentro. Que Dios sea palabra significa que Dios es comunicación. La palabra es lo que nos permite entendernos, encontrarnos, conocernos, aprendernos, sabernos. La palabra es lo que nos permite tener un acceso a los demás. La palabra, si no tuviéramos palabra, nosotros seríamos islas perdidas que nunca jamás se podrían encontrar. La palabra es lo que permite que nos podamos abrazar, porque la palabra es lo que permite el encuentro. Sin palabra no hay amistad, sin palabra no hay amor, sin palabra no hay la posibilidad de comunicarnos los unos a los otros. Y Dios es justamente eso. Es encuentro, es abrazo, es amistad, es amor, es la plena comunicación. A Dios nadie lo ha visto nunca.
Nos dice al final del prólogo San Juan, ese Dios que nadie ha visto nunca era el Dios que estaba inaccesible, incognoscible, inasible, intocable, el Dios al que no se podía acceder. Pero la palabra se ha hecho hombre y ha puesto su tienda en medio de nosotros, en medio de nuestro campamento, para que podamos verla cara a cara y nos podamos encontrar con ella, como el amigo se encuentra con el amigo. Y entonces la palabra que estaba en el seno del Padre nos lo ha dado a conocer. Dios al alcance de nuestros ojos, al alcance de nuestros oídos, al alcance de nuestros brazos para poderlo abrazar. Dios a nuestro alcance es justamente la palabra hecha hombre, la palabra que ha descendido, porque nosotros no podemos ascender. Es la palabra que ha descendido para llevarnos con Él a donde Él pertenece, porque quiere que pertenezcamos también nosotros. El prólogo de San Juan tiene el siguiente ritmo: de la eternidad y de lo más alto se desciende a lo más bajo, al mundo, y de lo más bajo, que es el mundo, se asciende a lo más alto, que es la gloria. Este es el ritmo del prólogo y este es el ritmo del Evangelio según San Juan. La palabra vino a nosotros para llevarnos a nosotros al Padre. Venir e ir. Esa es la labor de la palabra. Ustedes han escuchado en el profeta Isaías, se lee varias veces en el año, cuando se habla de que la palabra que yo envío no volverá a mí vacía, porque bajará y hará lo que yo le encargue para volver a subir a mí. Eso es justamente lo que hace Jesucristo. Jesucristo viene para realizar una obra. Y la obra que hace Jesucristo es llevarnos con Él a donde Él pertenecía. La labor de la palabra. Pero el que habla es Dios. Dios, la palabra era Dios, ¿recuerdan? Ante todo, la palabra es el Dios que habla, el Dios que no es silencioso. A veces la gente se queja de que yo le hablo a Dios y como que Dios no me escucha. Y en verdad es al revés. Es Dios quien constantemente nos habla. Y tendríamos que preguntarnos si nosotros lo escuchamos. Porque Dios constantemente quiere entrar en contacto con nosotros. Dios tiene una sed infinita, divina, de comunicarse con nosotros, de entrar en relación con nosotros. Ustedes piensen en ese amado que se sienta en el brocal del pozo a aguardar a la mujer que llegará con el cántaro de agua a mediodía. Ella cree que tiene sed, pero el que realmente tiene sed es Él. Mujer, dame de beber. ¿Y de qué tiene sed? Tiene sed de la fe de ella. Tiene sed de que ella lo encuentre. Tiene sed de que ella tenga sed de Él. El que tenga sed, que venga a mí y beba, porque de su interior le brotarán ríos de agua viva. El Dios sediento de entrar en contacto contigo para que tú tengas sed de Él, porque Él es el único que puede calmar tu sed, el único que puede calmar tu hambre, porque es el único que puede ser pan de vida eterna,
pan vivo bajado del cielo, porque todo lo otro que han comido en las otras épocas vuelve a dar hambre y se muere después de eso. Pero el pan que yo les daré es un pan que da la vida para siempre. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, cambia de lugar porque habita en mí y yo en él. Es decir, cambia la calidad de vida, cambia todo su ser. El Dios que habla, que mira, que escucha, que sabe, que tiene sabor delicioso. El Dios que se deja encontrar y tocar. Pero ante todo, es el Dios que te habla a ti y te llama por tu nombre. Porque si hay algo bonito de Dios es que te conoce. Ayer justamente celebrábamos la fiesta del apóstol San Mateo Evangelista. Y nos dice el texto del mismo Evangelio de Mateo que lo miró al pasar. Recuerden que Dios mira. Lo miró al pasar y entonces lo llamó: Mateo, sígueme. Eso es lo que hace Dios, el Dios que habla. El Dios que habla te llama. Yo conozco a mis ovejas y las llamo por su nombre, y ellas me escuchan porque yo las conozco. A otro no lo escucharían porque ese otro no las conoce, pero yo conozco a mis ovejas. Miren ustedes la relación que hay entre palabra, mirada, escucha, conocimiento, llamada, nombre. Todo eso está relacionado, todo eso es la maravilla del Dios que es palabra. Y la palabra está en medio de nosotros. Comenzamos pues por ahí. El Dios que habla. El Dios que nos habla, porque se quiere dar a conocer, porque se quiere comunicar, porque quiere que lo veas, porque quiere que te sientas escuchado, pero al mismo tiempo quiere que tú lo escuches. Y escuchar es tener fe, y tener fe es abrazarte a Él, y abrazarte a Él es beber de Él, es comer de Él. Y cuando tú bebes de Él y comes de Él, entonces te descubres llamado e invitado por tu nombre al viaje de la palabra. Y el viaje de la palabra es regresar al Padre. ¿A dónde perteneces? ¿Cuál es tu casa? ¿Dónde queda tu casa? ¿Ustedes se han hecho la pregunta de dónde queda nuestro hogar, nuestro verdadero hogar, la casa a la cual pertenecemos y por la que de verdad anhelamos terminar el viaje? Santa Teresa de Jesús decía que la vida del ser humano es una noche pasada en una mala venta. La venta, las ventas, eran las posadas de camino que había en los caminos de la antigua España cuando se iba de un lugar a otro. Y como había que ir a pie o quizá con un asnito o un mulo, entonces al cabo de unos kilómetros había una venta, una posada, donde se pasaba la noche. La pobre Teresa, que no tendría muchos medios económicos, pues le tocó, como era una gran andadora, le habrá tocado pasar más de una noche en una mala venta, es decir, en un hotelucho. Sería la traducción en antioqueño, en un hotel de pulgas. Ahí pasaría la noche. Pues dice Santa Teresa, la vida del ser humano es una noche pasada en un hotel de mala muerte. ¿Aguardando qué? Aguardando poder llegar a donde tenemos que llegar. Yo suelo actualizar esa frase de Santa Teresa en modo más moderno
Y además, quizá por todas las veces que me ha tocado viajar, entonces me lo represento así. La vida es un rato largo pasado en una sala de espera aguardando que salga el vuelo, hasta que al fin dicen: anunciamos la salida del vuelo 5:35, destino la gloria eterna. Y entonces ahí usted sale con el pasaporte en la mano, y el pasaporte en la mano me imagino que es el bautismo, la gracia santificante y la fe, para poder ir al vuelo que te lleva a casa, porque todo el tiempo estuviste de turista. Esta no es la casa. Este es el peregrinaje. La casa es donde te lleva la palabra. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Yo me voy para prepararles un lugar. Ese lugar es el lugar donde la palabra nos quiere llevar. El Dios que habla y que te quiere compartir la casa. El milagro de la palabra. La palabra es el signo evidente de nuestro crecimiento, nuestra evolución y el ascenso de nosotros como especie. Si ustedes se fijan bien, todavía hoy en día consideramos que lo que llamamos la historia empieza ¿con qué? Con la escritura. ¿Y qué es la escritura? La escritura es la palabra escrita. Es decir, que cuando la humanidad se mira a sí misma, cuando los seres humanos nos miramos a nosotros mismos, vemos que aquello que nos ha hecho humanos es justamente el don de la palabra. Y si ustedes se fijan bien, el don de la palabra, al menos que por el momento lo sepamos, solo lo tenemos nosotros. Solo nosotros hablamos. Las demás criaturas hacen ruidos, y a lo mejor es posible que esos ruidos sean formas sofisticadas de comunicación. No lo sabemos. Pero los que tenemos palabra y los que nos comunicamos por palabra, la palabra que hablamos, la palabra que escribimos, la palabra que intuimos, la palabra que ejemplificamos con nuestros gestos, los que tenemos palabra para comunicarnos, somos nosotros los seres humanos. Y esa palabra es justamente el signo de nuestra inteligencia. Fíjense que cuando un niño está pequeño hay dos cosas en las que trabajamos en la familia y que trabajamos para que el niño lo logre: que camine y que hable. Y cualquiera de las dos cosas nos da una inmensa alegría. Cuando el niño hace un primer solito de 3 pasos antes de volver a la posición inicial de gatear, y cuando el niño dice su primera palabra, que suele ser mamá. Claro que parece ser que en el mundo hebreo la primera palabra era Abba. ¿Por qué? Porque en el mundo hebreo el modelo de la ternura es el padre. Incluso el padre es el que enseña a comer al niño. En el capítulo 11 del profeta Oseas se habla de que cuando Israel era niño yo lo amé. Y se dice que yo ponía la mejilla contra mi mejilla para darle de comer, porque es la manera como el papá hebreo enseña al niño a comer en el mundo antiguo. Pone mejilla de niño contra mejilla de papá y come el niño, come el papá, come el papá, come el niño. Así le enseña a comer. Con correas de amor te traía, con lazos de amor te llevaba hacia mí. Quizá la primera palabra que dijo la palabra hecha hombre fue
Abba. La palabra entonces es ese milagro que nos hace diferentes. La palabra está en la base de todo lo que somos, en la base de la cultura, de la sociedad, del encuentro. La palabra lo es todo. Ustedes imagínense si no tuviéramos palabra. Y no crean que estoy hablando únicamente de la palabra que decimos con la voz, porque nosotros hablamos con los ojos. Recientemente lo hicimos a punta de tapabocas. Nos tocaba que los ojos dijeran algo, porque como estábamos muertos de miedo y entonces hablábamos menos. Pero fíjense que nosotros hablamos con las manos, y no solamente en la lengua de señas, no, es que uno habla con las manos. Por ejemplo, uno no se imagina un italiano diciendo algo sin poder mover las manos. La mía mamá, porca miseria. Un italiano tiene que mover las manos, si no se muere, ¿no? Nosotros hablamos y decimos cosas con una caricia. ¿Cuántas cosas le dice un niño a su madre con un abrazo? ¿Cuántas cosas le dice el amado a la amada con una caricia en el cabello? Sin decir palabras que resuenen, pero con palabras que se tocan, con palabras que se acarician, con palabras que se miran. Ustedes lo saben muy bien, hay veces que una mirada dice más que cualquier cosa. La forma como te miro puede decir rencor o puede decir ternura. Y tú lo captas sin que se haya pronunciado todavía nada. Y sin embargo, ahí está, la palabra hecha gestos, la palabra hecha miradas, la palabra hecha abrazos, la palabra en caricias, la palabra en golpes, la palabra en reacciones. De eso está hecho nuestro mundo. Todo tiene palabra. Las leyes, las constituciones, la forma como nos entendemos como sociedad, la comunicación en una familia o en una pareja, el te quiero o el te odio, todo en el fondo tiene palabras, porque todo está hecho de palabras. Así es como sucede esta realidad que llamamos la humanidad. Por eso la palabra habita todo lo humano de lo que es humano. La palabra es ciencia, la palabra es filosofía, la palabra es arte, la palabra es música, la palabra es gesto, la palabra es amor, la palabra es odio, la palabra es paz, la palabra es guerra. La palabra está en todo hay palabra, porque la palabra está presente en toda la realidad. Todo está habitado por palabras. Los vitrales. ¿Por qué las iglesias tienen vitrales? Las de hoy, por tradición. Es más, hoy en día ya pocas iglesias tienen vitrales preciosos, porque ya la arquitectura posmoderna es muy elemental. Nuestra parroquia todavía tiene vitrales. Por ejemplo, aquí todos los signos que tienen que ver con el Espíritu Santo, el agua de la roca, el ciervo que a las fuentes, el áncora que es el ancla que te da la seguridad en la vida, la lámpara que es la luz y la palabra de Dios. Los primeros cristianos eran muy pobres, muchos procedían de la esclavitud, no sabían leer. Entonces las imágenes contaban la palabra. Las primeras grafías de los cristianos están en las catacumbas romanas. Un pececito era la manera como decían Cristo Salvador. Y cuando pintaban un buen pastor o a Jonás con el cetáceo, estaban expresando toda su fe. Eran palabras hechas signos, palabras hechas imágenes.
Una hermosa pintura no es simplemente una pintura, es un relato hecho pintura. Te está narrando algo. Ese cuadro que hay al fondo, que es la última comunión de San José de Calasanz pintada por Goya, te está dando todo un mensaje. Lamentablemente está retocado y no es como el original. Pero la luz viene del cielo, ilumina al santo viejo, el santo viejo ilumina a los niños y los niños iluminan la iglesia. Porque de ahí es de donde viene la luz. Incluso el mundo de los ancianos es bastante oscuro, porque los luminosos que reciben la luz del santo son los niños y le dan la luz a la iglesia. Los pequeños. Son palabras, solo que están pintadas, como la música, como cuando escuchas el Claro de Luna de Beethoven, que aunque no tenga letra, te está contando una melancolía, te está contando una tristeza. Todo es palabra en nuestra vida. Y la palabra tiene poder de hacer bien y poder de hacer el mal. Les voy a poner un momentico un trabajo, tarea, para que se entretengan. Haz la cuenta de cuántas palabras te han dicho en la vida que te han hecho bien. Piénsenlo. ¿Cuántas palabras te han dicho en la vida que te han hecho bien? Les pongo ejemplos. Tú eres alguien muy especial. ¿Ven? Esa es una palabra que hace bien. Tú vales mucho, tú eres muy lindo, tú eres muy linda. Esta familia no sería lo mismo sin ti. Esta comunidad te necesita. Tú tienes mucha inteligencia, tu trabajo quedó muy bien hecho. Qué valioso que eres, qué valiosa que eres. Piensen en todas las palabras que a lo largo de nuestra vida nos han hecho bien. Las estamos escuchando desde que éramos pequeñitos. ¡Ay, qué cosa tan linda, tan divina! ¡Ay, no, es que... ¡Ay, qué belleza de muchacho! Esas palabras están haciendo bien. Están construyendo la estima del niño, de la niña. Le están revelando sus cosas hermosas. Yo lo vivo a diario con mis niños en el colegio. Cuando tú les dices algo bonito, el niño se le iluminan los ojitos, porque la palabra puede hacer mucho bien. Tengo un peladito de 11 que a mí me encanta. Todos los días cuando me saluda al llegar y cuando se despide al irse, siempre me dice gracias. Y yo sé por qué es, por algo que hablé con él. Y yo digo, ¿me va a dar las gracias el resto de la vida esta belleza de muchacho? Por Dios, el bien que hace una palabra. Tarea número 2. Ahora haz la cuenta de todas las palabras que te han hecho daño. Usted no sirve para nada, usted es lo peor que hay en esta casa. Aquí en esta casa peleamos su papá y yo, su mamá y yo por culpa de usted. Es que yo ya no me lo soporto, es que usted es lo peor. Igualito que el tío Alfredo, usted no va a servir para nada en la vida. Usted no me provoca sino decepciones. Ay, bobo, bobito, ay, nena, va a llorar. Hagan la cuenta de todas las veces que una palabra puede hacer daño en el corazón de una persona. Palabras de desprecio, palabras de ridiculización, palabras de burla, palabras de odio, palabras de rencor, palabras de resentimiento. Ese es el inmenso poder de las palabras. Las palabras nunca son ineficaces, siempre funcionan o para bien o para mal, o para construir o para derrumbar. La mayor parte de los sufrimientos de nosotros
son causados por palabras que nos hicieron daño. Algunas de esas palabras iban acompañadas de golpes o de maltratos o de gestos de desprecio o de asco o de abuso. Y todas esas son palabras que hacen daño. El poder de la palabra. Palabras que hacen el mal o palabras que hacen el bien. Hay palabras que invitan a la paz y hay palabras que llaman a la guerra. Hay palabras que alimentan la compasión y hay palabras que alimentan el rencor y el resentimiento. Y ustedes se han dado cuenta que al interior de uno mismo, con uno mismo repasa y repasa palabras. Por ejemplo, una cosa muy normal que hacemos es que preparamos un discurso que le vamos a decir a otro que a lo mejor nunca lo decimos. Porque uno empieza a preparar lo que le voy a decir a mi hermana. Porque a alguien algún día, a mi hermana, le tiene que decir 2 o 3 verdades. Qué pena con vos, pero esto, lo otro, lo demás. Después, miau. Pero esas palabras están resonando dentro de mí. A veces dentro de uno resuenan palabras bonitas, pero muchas personas cada vez más llevan adentro palabras que no dicen cosas bonitas. Tú no vales, tú no eres bonita, tú no eres bello, tú no sirves, tú no haces falta, todo sería mejor si tú no estuvieras, la vida no tiene sentido, ¿para qué vivir? Y esas palabras resuenan y resuenan adentro con un inmenso poder. ¿Por qué la palabra tiene poder? Porque la palabra tiene el poder de Dios. A ver, regreso a la primera idea que les había dicho, el Dios que habla. Y resulta que Dios no habla parecido a nosotros, sino que nosotros hablamos parecido a Dios. Uno normalmente tiene como invertida la lógica. Cuando uno dice que Dios ama, uno se imagina que Dios ama algo parecido a como nosotros amamos, cuando en verdad es al revés. Cuando nosotros amamos, somos nosotros los que nos parecemos a Dios. Cuando nosotros perdonamos, somos nosotros los que nos parecemos a Dios, porque Dios es amor y Dios es perdón. Cuando nosotros vivimos, nos parecemos a Dios, porque Dios es la vida, porque Dios es la auténtica humanidad. Cuando conocemos, nos parecemos a Dios, porque Dios es ciencia, porque Dios es conocimiento. De esa misma manera, cuando nosotros nos comunicamos, nos parecemos a Dios, que es plena comunicación. Cuando nosotros hablamos, nos parecemos a Dios, que es la palabra. Y por eso es que la palabra tiene tanto poder, porque la palabra tiene el poder de lo divino. La palabra es más que humana, la palabra tiene el poder de lo divino. Voy a decir 2 maneras de decir la palabra palabra. La manera como la decimos en filosofía y que después va a retomar la ciencia es la palabra griega logos. Es más, como el Evangelio de Juan está escrito en griego, el himno de la palabra es el himno del logos. Logos es la gran palabra del pensamiento filosófico. Tanto es así que cuando se habla del surgimiento de la filosofía, se habla del paso
del mito al logos, es decir, de la explicación mítica a la explicación con conocimiento, intelectualidad y razón, que es el logos. De la palabra logos viene todo lo que termina en logía. Bio, vida, logía, la palabra racional acerca de la vida. Teo, Dios, logía, la palabra acerca de Dios. Y a todo lo que le pongan logía es palabra racional, palabra que explica, palabra que analiza, palabra que realiza un compendio, un estudio, un análisis científico. Pero hay otra manera de decir la palabra palabra, que es en hebreo, y que es dabar. Logos en griego, dabar en hebreo. Juan escribe en griego, pero Juan piensa en hebreo. Y cuando Juan dice logos, está pensando en dabar. ¿Y qué es dabar? Dabar, palabra en hebreo, es palabra viviente, palabra histórica, palabra hecha praxis, palabra que es realidad vivida, realidad que se realiza, no es intelecto, no es pensamiento y nada más, es vida en acto. La palabra dabar es vida haciéndose. Fíjense que en el fondo ese es el problema que nosotros tenemos en la vida cristiana, que es que no es lo mismo entender que vivir. Yo puedo entender que Dios me pide justicia, pero no es lo mismo que hacer justicia. Yo puedo entender que Dios me pide perdonar a mi hermano, pero eso, entenderlo, no es lo mismo que realmente perdonar a mi hermano. Lo que constantemente nos está pidiendo el Evangelio no es que comprendamos intelectualmente, sino que realicemos existencialmente. No es hablar entendiendo el amor, es hablar viviendo el amor. Por lo tanto, la palabra no es una palabra idea, no es una palabra concepto, no es una palabra pensamiento intelectual, sino que la palabra es vida, historia, realización, acción, lo que tengo que vivir, lo que estoy realmente viviendo. Por eso, si ustedes se fijan bien, Jesucristo no es una palabra pronunciada desde la eternidad para que la humanidad tome nota, sino que Jesucristo es la palabra que se hace hombre, se mete en nuestra historia, en nuestro tiempo, en nuestro mundo, se hace uno de nosotros, vive nuestra vida, pasa por las mismas realidades nuestras hasta el extremo de entregarse por completo y morir en una cruz. ¿Ven que no es una idea? Es una vida completa. Esa vida completa es la palabra. La palabra de Dios no es una palabra idea. La palabra de Dios es la palabra que solamente puedes vivir cuando la vives. Si no la vives, no la conoces. Entonces nos dice el prólogo del Evangelio según San Juan que en el principio era la palabra. Vamos a decir qué es lo que hace la palabra. Todo lo que hace la palabra es lo que vamos a decir ahora. Primera cosa que hace la palabra crea. Es lo primero que hace la palabra.
Miren qué bonito. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos informe y sobre la faz del abismo la tiniebla. Y el aliento de Dios volaba sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios. ¿Vieron la palabra? Ahí está. Y dijo Dios, que exista la luz. Y la luz existió. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de la tiniebla. A la luz la llamó día y a la tiniebla la llamó noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Todo comienza con una palabra y la primera palabra es luz. Ustedes van a los relatos científicos de hoy y todo comienza, según ellos, hace 13.900 millones de años, con átomos de hidrógeno rebotando dentro de ellos por la fuerza gravitacional hasta que apareció la luz. Y ahí comienza el universo. Es muy lindo. La palabra es la que crea. ¿Y cuándo crea? En el principio. Voy a decirles 3 cosas sobre el principio. Lo primero, hay algo que llama mucho la atención, y es que si ustedes se fijan en el prólogo del Evangelio según San Juan, siempre se habla del principio, pero a ustedes no les llama la atención de que nunca se habla del final. Algo así como que se podría decir, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En el principio la palabra estaba con Dios y por ella todo se hizo. Y en el final otra vez volverá a estar la palabra. No se habla del final, sino que se habla siempre del principio. ¿Por qué? Porque Dios vive en el principio, no en el final. En Dios no hay final. ¿Y qué es el principio? El principio es cuando lo que es y no puede no ser porque siempre es. Perdónenme el exceso de filosofía, pero la cuestión es la siguiente: tú no siempre has sido y tú no siempre serás. No hay nada que siempre haya sido y que siempre será. Eso es muy impresionante. La prueba de eso es que el cosmos, por grande, maravilloso que sea, por más que haya 100.000 millones de galaxias, cada una con 100.000 millones de estrellas, tiene un origen hace 13.900 millones de años. ¿Y qué había antes? Y va a tener un final, no sabemos cuándo. Hay varias teorías, puede colapsar o puede morir de frío. En fin, pero no siempre ha sido y no siempre será. Algún día, dentro de miles de millones de años, nuestro sol brillará una última mañana y ya no volverá a brillar. Y tú has de vivir 60, 70, 80, 90, 100 años. Pero no siempre viviste y no siempre vivirás. Cambiemos de verbo a un verbo que recibimos porque nosotros no lo inventamos, porque nos lo dieron. Ser. Tú no siempre has sido y no siempre serás. Entonces, ¿qué es lo que hay en el principio? El único que es. ¿Y quién es? La palabra. En el principio era el verbo ser, la palabra. Y la palabra era con Dios. Lo traducimos al español que estaba, por el doble sentido del verbo ser en la mayoría de las lenguas.
pero en verdad sigue siendo el mismo verbo ser. Lo que hay en el principio es el que da el ser, el único que es. De eso es de lo que tenemos hambre los seres humanos. El problema de la existencia humana es que nosotros somos la única criatura del mundo, que sepamos, la única criatura que no quiere dejar de ser, que anhela ser y que teme no ser, y que por lo tanto anhelamos ser, pero el ser no nos pertenece. El ser está en el principio, pero el principio no es lo nuestro. Nosotros no vivimos en el principio, nosotros vivimos en el tiempo, y en el principio está el ser. Ese es nuestro gran anhelo. La palabra es lo que es, cuando y donde nada más es. Solo ella es, solo Dios es. Por eso, ¿cuál es tu nombre?, pregunta Moisés, y Dios le responde: yo soy el que soy. Dicho de otra manera, el que su ser es ser. Por eso en el principio está lo que permanece, lo que no pasa, lo subsistente, lo que no cambia, lo que no se va, lo que no se cansa, lo que no abandona, lo que no se ausenta, lo que siempre es. Ahora entienden ustedes por qué en el Evangelio de Juan resuena tanto el verbo permanecer. Porque el amor que permanece es el amor de Dios. Todo en la vida del ser humano es fugaz y efímero. Nuestra infancia se va, la juventud se va, la salud se va, la belleza se va, nuestros amores vienen y se van. Y por eso el Evangelio de Juan te dice: permanece. Porque cuando el amor permanece, te pareces a lo que hay en el principio, lo que siempre es, que es la palabra. La vida cristiana es una invitación al imposible. El imposible no lo hacemos nosotros, lo hace la palabra. Porque a quienes la han recibido, a quienes la acogen, a quienes la guardan en el corazón, les da el poder de ser hijos de Dios. ¿Y qué es un hijo de Dios? Un hijo de Dios es quien tiene ADN de Dios, que no nace del deseo humano ni de la carne humana, sino que nace de Dios. El Hijo de Dios nace de Dios. Dios es, por lo tanto, quien nace de Dios y es hijo de Dios, permanece en su ser. Y ese ser es el amor. Permanezcan en mi amor. Como yo permanezco en el amor del Padre, permanezcan ustedes en mi amor. En el principio, donde está la palabra, nos recuerda el permanecer, el no dejar de ser. Pero lo segundo es que la expresión en el principio hace referencia a siempre. Por favor, no se dejen confundir por las imágenes literarias, porque cuando hablamos del principio, uno se imagina algo que está al principio, es decir, al inicio. Y entonces uno cree que cuando Juan está hablando del principio, o cuando Génesis está hablando del principio, están hablando de una época hace muchos años, millones y millones de años. No, Juan no está hablando de hace muchos años. En el principio significa siempre. Cuando la palabra es Dios, siempre. Cuando la palabra está con Dios, siempre. Cuando la palabra se dirige a Dios, siempre. Pero ahora viene lo más bonito. Cuando la palabra crea todo lo que existe, siempre. Y nunca deja de hacerlo. Cuando la palabra es la vida del hombre,
siempre. Y cuando la vida del hombre es la luz que guía al hombre, siempre. Ven que en el principio es lo que podríamos llamar, permítanme la palabra que me invento, la siempridad de Dios. Es decir, que Dios es siempre. Cuando ama a Dios, siempre. Cuando perdona a Dios, siempre. Cuando crea, cuando libera, cuando levanta, cuando sana, cuando escucha, cuando se da a conocer, cuando te mira, cuando te llama, cuando te elige, cuando te nombra por tu nombre, siempre. Porque es la palabra que habita siempre, existe siempre, desde siempre y para siempre. Eso es lo que significa en el principio, lo siempre de Dios. La palabra actúa siempre, trabaja siempre. Jesús lo dice así en el Evangelio de Juan: hasta el presente mi Padre trabaja y yo también trabajo. Es esa imagen lindísima de un Dios que constantemente está trabajando. Lamentablemente uno se suele hacer como otra imagen, que Dios hace millones de años trabajó, hizo lo que hizo y está como descansando, esperando, estará viendo series de Netflix o algo por el estilo, esperando el fin del mundo. Cuando en verdad Dios trabaja. En este mismo momento Dios le da a tus ojos la capacidad de ver. Dios le da a tu oído la capacidad de oír. Dios le da a tu mente la capacidad de entender. Dios le da a mi voz la capacidad de comunicarse. Dios le da a tu corazón la capacidad de latir. Dios le da a tu vida la capacidad de tener vida, porque tú no te das la vida a ti mismo. Dios te está revelando que tú eres tú, y tú sientes dentro de ti que dentro de ti habita alguien que eres tú. Y esa maravilla de tener conciencia de ti es algo que te está revelando el Espíritu dentro de ti. Y tú crees que es tu mente, y sí es tu mente, pero ¿quién alimenta tu mente? ¿Quién la está creando en cada instante? ¿Quién crea la risa de un niño? ¿Quién crea un juego? ¿Quién crea una alegría? ¿Quién crea una caricia? ¿Quién crea una palabra de ternura? Por ella todo se hizo, y sin ella nada de lo que existe fue hecho. Porque todo existe por la palabra. ¿Y cuándo trabaja la palabra? Siempre. ¿Y qué es la palabra? La palabra es el fundamento de todo. La filosofía nace con los presocráticos. Cuando los presocráticos empiezan a pensar que el mundo se puede comprender, que no hay que pensar que el mundo es algo anárquico, caótico, sin sentido, sino que el mundo tiene un orden maravilloso que el ser humano puede comprender. Ese mundo que tiene orden, los griegos lo llamaron cosmos. El mundo comprensible, el mundo ordenado, el mundo que tiene sentido. Y se hicieron la pregunta: ¿cuál es el fundamento del ser del mundo? ¿De que el mundo es? La primera respuesta la dio Tales de Mileto: el agua. Y miren que apuntó bien, qué necesaria es el agua. Lo que hace la diferencia en este planeta es justamente el agua. Si no hubiera agua, este planeta sería inviable. Es más, hoy en día lo que hace la humanidad es buscar en los mundos cercanos, con sus sondas, aparatos y telescopios, donde a lo mejor hay un poquito de agua. Porque el agua es la diferencia para poder hacer habitable un planeta. Luego vino otro pensador que dijo: no es el agua, es el aire.
Y luego vino otro que dijo que no, que eran 4 elementos: la tierra, el aire, el fuego y el agua. Los 4 grandes elementos. Luego vino otro y dijo, no, es lo indeterminado, en griego el apeiron. Y luego vino otro y dijo, no, son unas cosas pequeñísimas, tan pequeñísimas que no se pueden partir a átomos, es decir, que no pueden tener partes, y esos átomos se juntan unos con otros y generan el mundo que existe. Y luego vino otro y dijo, no, es el cambio. Y después vino otro y dijo, no, es el ser. ¿Y cuál es el fundamento de todo lo que existe? Por ella todo se hizo, y sin ella nada de lo que es fue hecho. El fundamento de todo es la palabra. ¿Por qué un árbol puede ser un árbol? Porque lo ha pronunciado la palabra. Toda la belleza que nos rodea tiene debajo, en su fundamento, la palabra. Por eso es que a la larga todo nos habla de Dios, porque todo es como una obra de arte que tiene en una esquinita la firma de Dios, su palabra. Cuando contemplas un crepúsculo, o cuando ves una montaña nevada, o el rostro de la más bella mujer, o de un tierno niño, cuando ves una gran ciudad esplendente, cuando ves una flor llena de colores, una estrella fugaz, un cometa verde, las antípodas del universo captadas por el más potente telescopio, todo te puede parecer hermoso, porque todo tiene como fundamento a la palabra. El poeta estadounidense Walt Whitman decía que las hojas de hierba gritaban el nombre de Dios, y que hasta esas hojitas de hierba eran como cartas de amor que había mandado un enamorado para su amada, diciéndole cuánto la quería. En todo el universo está escrito su nombre, solo que uno no lo sabe interpretar. Pero todas las criaturas llevamos escrito el nombre de Dios. El fundamento de todo es la palabra. ¿Y dónde está la palabra? ¿Dónde habita? La palabra tiene 2 lugares y esos 2 lugares terminan siendo el mismo. A Dios nadie le ha visto nunca. Su Hijo, que está en el seno del Padre. Entonces, ¿dónde habita la palabra? En el seno del Padre. Miren qué bonita la imagen. El seno del Padre es acá. Este es el seno del Padre. Aquí es donde habita la palabra. Ese es el lugar donde la palabra está. Lo podríamos decir en nuestro lenguaje, en el corazón del Padre. Ahí es donde habita la palabra. Pero la palabra se hace hombre, cambia de lugar aparentemente. Se hace hombre para habitar en medio de nosotros. Es decir, toma distancia del Padre porque el Padre la envía. Y la envía para que nos muestre al Padre, para darnos a conocer al Padre, para llevarnos al Padre, que tiene una casa con muchas habitaciones. ¿Dónde queda la casa del Padre que tiene muchas habitaciones? En el seno del Padre. Muchachos, no me cambien el lugar. Todo sigue teniendo el mismo lugar, pero en ese seno cabe tanto, cabe todo. Recuerden que es la eternidad, recuerden que es la gloria. Ahí caben millones y millones de universos. Cabe toda la realidad. Dios es el lugar donde va todo lo que se perdió,
No hay una sola vida olvidada por Dios. No hay una sola realidad que Dios no guarde en su seno. Y la palabra se hace hombre y habita en medio de nosotros, para darnos a conocer el rostro de Dios. ¿Y para qué? Para llevarnos al seno del Padre. Entonces, una cosa que tiene muy bonita el Evangelio de Juan es que normalmente en la primera parte del Evangelio de Juan se dice algo y en la segunda parte del Evangelio de Juan se dice más o menos lo mismo, parecido pero distinto. Ejemplo, en la primera parte del Evangelio de Juan se habla de una semana inicial. Y en la segunda parte del Evangelio de Juan hay una semana en la que estará la gloria, la cruz, el sepulcro. Una semana al principio, una semana al final. En la primera parte del Evangelio de Juan aparece la mujer diciéndole a Jesús que no tienen vino. Y en la segunda parte del Evangelio aparece la mujer: ahí tienes a tu hijo junto a la cruz, donde se está derramando el vino nuevo que cambia la humanidad y que cambia el mundo. Mujer al comienzo, mujer al final. ¿Dónde está la palabra? En el seno del Padre, al principio. ¿Y dónde está el discípulo amado en la última cena? Recostado en el seno de Cristo, en el seno de la palabra. Ahí es donde te va a llevar la palabra, a descansar en el seno de Cristo. Y el seno de Cristo queda en el Padre. ¿Ven a qué vino la palabra? La palabra vino a llevarte al lugar donde tú descansas. A mí me pasa mucho con los niños del colegio que vienen, me abrazan y ponen la orejita en el corazón y se quedan ahí como dormidos. Es muy normal, estoy seguro que sus hijos lo hacen con ustedes. ¿Por qué? Porque el corazón les da paz. Oyen el corazón latir y el niño se queda tranquilo. Hay consuelo, hay ternura, hay esperanza. Ahora vuelve a tu fe, a la gracia del Espíritu Santo derramada en ti por el bautismo. ¿Dónde te puso el Espíritu Santo? Te puso recostado en el seno de Jesús. ¿Cuál es el sonido que oyes? El sonido de su corazón. ¿Y a qué suena su corazón? A amor de Padre. ¿Y cuánto dura el amor de Padre? Siempre. ¿Y cuándo late el amor de Padre? Siempre. ¿Y cuándo consuela el amor de Padre? Siempre. Ahí habita la palabra. Ahí habitas tú. Ese es el lugar de la palabra. El seno de Dios. El seno del Padre. Y culminemos diciendo qué es lo que nos concede la palabra. Lo primero que nos concede la palabra, que crea. Recuerden que hemos dicho que la palabra crea. ¿Qué es crear? Crear es otorgarnos lo siguiente. Se pueden decir muchas cosas, pero voy a decirles como las fundamentales en el Evangelio. Primero que todo, la palabra da vida, comunica la vida. El Evangelio de Juan utiliza dos palabras griegas diferentes para hablar de vida. Cuando habla de la vida nuestra, la vida humana, utiliza la palabra bios, de donde viene la palabra biología. Pero cuando habla de la vida que comunica Jesús, la palabra utiliza la palabra zoe. Y la palabra zoe es la vida que viene de Dios. ¿Qué es lo que comunica la palabra? La palabra comunica la vida verdadera. Vino a la vida para que lo que antes fuera vida
fuera más muerte que la misma muerte, y para que lo que antes era muerte fuera más vida que la misma vida. Vino a cambiarnos la vida, a darnos vida en plenitud, vida en abundancia, en sobreabundancia, vida invencible que ha vencido al mundo, vida gloriosa, vida majestuosa, vida bella, la vida de Dios. Y esa vida, segunda cosa que da la palabra, es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. La vida es la luz que ilumina el camino. La vida es luz. ¿Y esa luz qué es? Tercera cosa que concede la palabra. La luz es verdad. Por eso, si ustedes se fijan bien, luz y verdad siempre están relacionadas, porque la verdad es la que ilumina. Si no hay verdad, no hay luz, sino que hay oscuridad, hay tiniebla. Como el mundo tiene muerte, el mundo rechaza la vida. Vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. Como el mundo tiene oscuridad y tiniebla, no recibe la luz, porque el mundo prefirió las tinieblas a la luz. Y como el mundo tiene mentira, no recibe la verdad, porque el mundo prefiere el engaño a la verdad. Ustedes nada más mírenlo en el mundo que estamos viviendo actualmente. Un mundo en el cual, más que el derecho a la vida, hay el derecho a quitar la vida. A quitar la vida del niño que va a nacer y estorba, a quitar la vida de la persona que sufre, entonces siente que la vida le estorba y que por lo tanto tiene derecho a morirse. Cuando en verdad el verdadero derecho, que no es solamente un derecho sino un deber, es el derecho y el deber de vivir. La vida no es un privilegio únicamente, la vida es una misión, la vida es un encargo. La vida es nuestra primera misión y nuestro primer encargo. Nos dieron una vida no únicamente para que la disfrutáramos. Disfrutarla es lo menos importante de todo. Nos dieron una vida para que la viviéramos, no para que no la viviéramos. Estamos viviendo, lo decía San Juan Pablo II, una cultura de la muerte. Y esta cultura de la muerte es una cultura de la oscuridad. Porque el que actúa mal, actúa en la oscuridad, nos dice San Juan en el diálogo de Jesús con Nicodemo. Porque el malvado no quiere que queden expuestas a la luz sus obras, porque son malas. Por eso nuestro mundo está tan lleno de tiniebla y de oscuridad, de lo que se hace a escondidas, en secreto, de manera anónima, para que no se vea que soy yo quien lo hago. Y estamos viviendo en el mundo del engaño, de la mentira, de las noticias falsas, de los mensajes engañosos, enviados como si fueran mensajes de verdad. Hoy salía, ahorita era de lo último que leía en las noticias antes de venir acá, una cosa que raya en lo ridículo. Y es que en la manera como el canal institucional presentó el discurso del presidente en la ONU, al final hubo un montón de aplausos, pero fue porque editaron el video, el discurso del presidente y los aplausos que le dieron al de Estados Unidos. Un engaño bobo, porque no vale la pena engañar, pero es un engaño. Porque es la sociedad de la mentira. Y la gente se acostumbra a la mentira. Los youtubers dicen mentiras, los influencers dicen mentiras. Y la campaña política que estamos viviendo está llena de mentiras. No sabes a quién creerle. Por eso, luz, vida y verdad te lo da la palabra. Y luz, vida y verdad, ¿qué produce dentro de ti? La luz, la vida y la verdad te da alegría, te da gozo,
Por eso es que el Evangelio está tan lleno de alegría. Es la alegría de las bodas de Caná, donde abunda el vino que alegra el corazón del hombre, porque Él vino a la vida para darnos alegría. La verdadera alegría, que es la alegría de Dios. Y esa alegría, ¿qué es lo que hace? Sana el corazón. ¿De qué está enfermo el corazón? De la tristeza del pecado. Porque el pecado deprime, el pecado hunde, el pecado destruye humanidad. Y al hundir y destruir humanidad, la persona queda enferma del alma. La enfermedad del alma se convierte en tristeza, dolor, angustia, amargura, pena, enojo que no se va. Y viene la palabra y sana. Un centurión romano tenía un criado a quien amaba mucho y que estaba enfermo. Y envió a unos hombres ilustres a que le dijeran a Jesús que si podía ir a curarlo. Y ellos le dijeron que lo merecía porque era bueno con el pueblo y les había construido una sinagoga. Jesús dijo que iría enseguida, y cuando iba de camino le envió otros mensajeros que le dijeron: no te molestes en venir, yo no soy quien para que entres en mi casa, pero di una sola palabra y mi criado quedará sano. La palabra que sana. Ustedes se han dado cuenta que antes de comulgar recordamos a un centurión romano. ¿Quién lo dijera? Pero lo que nosotros decimos antes de comulgar son las palabras que un centurión romano sin fe, pero que tenía fe, pronunció: yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es la palabra que sana. Es la palabra que bendice. ¿Recuerdan la tareita que les hice hace algún rato? Las palabras que a ustedes les han hecho bien, las palabras que les han hecho mal. Pues muy bien. Palabras que han hecho mal, ¿qué son? Maldición. Es decir, mal decir. El verbo decir palabras, mal, eso es una maldición. Bendecir, es decir bien, son las palabras que hacen bien. Pues la palabra es la bendición con la que Dios nos bendice, porque Dios nunca maldice. ¿Recuerdan a San Pablo en el capítulo 12 de la carta a los Romanos? Bendigan siempre, siempre bendigan, nunca maldigan. Nos dice San Pablo, la palabra de Dios es la palabra con la que Dios nos bendice. La palabra con la que Dios nos bendice es Jesús. Y la palabra que es Jesús es el amor. La palabra con la que Dios nos bendice es amor. ¿Qué es lo que Dios te dice cuando te bendice? Te amo. ¿Cuándo? Siempre. ¿Hasta cuándo? Para siempre. ¿Desde cuándo? Desde siempre. ¿Cómo? Como siempre. ¿Dónde? Donde siempre. Es amor. Esa es la bendición. De Dios no viene ninguna maldición. Dios no envía penas, Dios no envía sufrimientos, Dios no envía muertes, Dios no envía amarguras. Dios bendice, únicamente bendice. La vida tiene penas, amarguras, enfermedades, porque la vida es la vida, porque la condición humana es la condición humana.
porque todos tarde o temprano tendremos que afrontar nuestras dificultades, nuestras carencias, nuestros sufrimientos, pero de Dios solo recibimos bendiciones. Dios es bendición de amor, Dios es bendición de paz, Dios es bendición de gozo. Dios te abraza y te bendice y te sostiene, y nunca nada te podrá pasar, porque no duerme ni reposa el guardián de Israel. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche, porque la palabra que Dios te envía siempre te bendice, únicamente te bendice, totalmente te bendice. La palabra, gracias. La palabra de Dios es la gran bendición que Dios da. Bendigan. Uno en la vida maldice mucho, muchachos. Uno muchas veces maldice su suerte. Uno maldice a veces su historia o sus recuerdos o un momento de la vida, lo cual no quiere decir que ese momento de la vida fuera agradable. Pero mientras más te esfuerzas en maldecir, más duele lo que duele y menos puedes soportar lo que no soportas. Cuando maldecimos a otros, cuando maldecimos el tiempo, cuando maldecimos lo que acontece, cuando maldecimos la tierra, cuando maldecimos a los demás, estamos llenando el mundo de maldición. Y Dios no funciona así. Hagan la prueba de cambiar el libreto. De ahora en adelante, bendigan como hace Dios. Bendigan a la persona que les hace daño. Lograrán más que maldiciéndola. Bendigan su historia, bendigan su infancia, bendigan su familia, aunque sea una familia llena de defectos o de pruebas. Bendigan incluso a la persona que tanto les ha hecho sufrir. Lograrán más con ella, sobre todo lograrán más con ustedes mismos en su reconciliación con ella si la bendicen. En cambio, si se llenan de rencor, la otra persona que les hizo sufrir no sufre, pero sufres tú. Así que aprende a bendecir. Al abrir los ojos en la mañana, bendice un día más que no sabes cómo lo has obtenido, pero que lo tienes. Bendice unos ojos que ven, unos oídos que oyen, un corazón que palpita. Bendice poderte poner en pie, bendice el agua fresca que cae sobre tu cuerpo. Bendice tener algo para taparte tu desnudez y algo más para llevarte a la boca. Bendice el transporte que te lleva a donde estudias o a donde trabajas. Bendice a tus compañeros de trabajo o tus compañeros de colegio o de universidad. Bendice los árboles que hay en la calle. Bendice que tengamos ciudad. Bendice el hermoso país que Dios nos ha dado. Bendice la vida que tienes y la vida que tendrás. Bendice a tu hijo, a tu hija, a tu hermano, a tu hermana. Bendice a tu esposo, a tu esposa. Aprende de Dios, que en Dios todo es bendición. Dios es palabra, palabra que siempre bendice, palabra que nunca maldice, porque Dios nunca jamás deja de amar y la bendición es amor. Así que celebrar la palabra es celebrar el amor. En el mes del amor celebramos la palabra con la que Dios te miró, la palabra con la que Dios te escucha, la palabra con la que Dios se deja saborear. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Es como un manjar suculento en mis labios, es el agua que necesitaba para calmar mi sed, porque solo en Él resuena siempre la bendición del amor. Te amo.
y nunca jamás te dejará de amar. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu palabra es más dulce que un panal de miel en mis labios. Tu palabra es mi esperanza. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Amén. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Que Dios los bendiga, los guarde, les muestre su rostro y les conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta luego.